Veníamos hablando sobre qué se entiende por bien en el interior del proceso penal, así como las funciones o las finalidades que él cumple dentro del proceso penal. Nosotros sabemos por la experiencia que cuando iniciamos un proceso penal con las audiencias preliminares, ahí transcurre un tiempo considerable hasta que haya un pronunciamiento definitivo. La pregunta aquí es, ¿qué hacer para garantizar la eficacia y efectividad de las figuras como el comiso o la extinción del derecho del dominio? Bien, precisamente nuestra legislación establece unos mecanismos o unas medidas cautelares. Unas de ellas son entendidas como medidas cautelares de orden material. Estas consisten en el apoderamiento físico sobre los bienes. Esas medidas no tienen la virtud de sacar jurídicamente el bien del comercio, pero indudablemente dificultan que sobre ellos se hagan negocios jurídicos, puesto que se retira el bien del manejo y custodia de su propietario o de su poseedor. Esas medidas materiales son las siguientes. Una la conocemos como la incautación, es la que de mayor manera hacemos en nuestra actividad como fiscales, y la otra es la medida de incautación. Se predica sobre bienes inmuebles. Esos son susceptibles de ser incautados. Por eso en nuestras actividades encontramos que hay incautaciones del arma, incautaciones de cámaras de celulares, etc. Esos son incautaciones sobre bienes muebles. Algunos podrán ser con fines de comiso, vehículos también, por ejemplo, o con fines para extinción de dominio. Igualmente existe otra medida material, es la que conocemos como ocupación, y ella aplica frente a bienes inmuebles. Hace unos días vimos cómo la Fiscalía ocupó unos bienes en el departamento de Córdoba con fines de extinción de dominio que supuestamente pertenecen al señor Alejandro Rigoros. Entonces, ocupación para bienes inmuebles, se toma posesión, se apodera un bien y se atiende y cuida esos bienes inmuebles con fines de extinción de dominio. Se va garantizando desde iniciales etapas que al final del proceso penal pueda contarse con unos bienes sobre los cuales aplicar estas medidas como sanción o como acción. Estas medidas tienen que ser revisadas por un juez de control de garantías, esto dentro de las 36 horas siguientes a la materialización de alguna de esas dos medidas. ¿Qué hace un fiscal frente al juez? Pues debe argumentar en primer lugar sobre los motivos fundados. En ese caso deberá sustentarse o fundamentarse en el artículo 82, si es para fines de comiso, deberá decir entonces que hay un nexo causal entre el bien y el delito, ya sea que el bien es producto de la actividad o fue instrumento para cometer un delito, en caso de comiso. Igualmente debe explicarse al juez de garantía en qué circunstancias se hizo esa incautación, cómo se desarrolló esa actividad de incautación, si se garantizaron los derechos, se le exhibirá el acta de incautación o de la ocupación al señor juez. Igualmente se le exhibirá, se le correrá traslado de todos los elementos materiales probatorios que permitan inferir, como ya lo dije, el nexo de causalidad entre el bien, o sea, qué relación tiene el bien con la actividad ilícita. Ahora vamos con las medidas jurídicas. Vean, aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permitan considerar su probable vínculo con alguna de las causales de extinción de dominio o de comiso serán objeto de medida cautelar de suspensión del poder dispositivo. Se pretende con esta medida evitar cualquier acto de enajenación, negocio jurídico que se intente realizar sobre esos bienes o recursos, ya sea para ocultarlos, sustraerlos, transformarlos. Procede respecto de toda clase de bienes, sean muebles o sean inmuebles. Lo que se pretende es posibilitar legalmente que una entidad pública pueda administrar ese bien. Esa medida se debe solicitar ante el juez
con función de control de garantías en audiencia de formulación de imputación o en otra audiencia preliminar. Es, como ya lo decía, es una medida cautelar hasta que se resuelva definitivamente la situación jurídica de esos bienes. Compañeros, reitero, la invitación es a que resolvamos las situaciones jurídicas de los bienes, ya sea devolviéndolos, ya sea ordenando su destrucción en aquellos bienes que son o que no son de libre comercio, son perecederos, o se les dé a esos bienes, se le aplique la finalidad social de los bienes, que es una finalidad que viene consagrada en la Constitución política, que nosotros también tengamos en cuenta que sobre esos bienes podemos adelantar el trámite del comiso o bien promover la acción de extinción de dominio, pero los bienes deben resolverse en su situación jurídica igualmente. Si la idea es que nosotros articulemos nuestro trabajo con la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, debemos tener cierto conocimiento sobre cuáles son las causales que permiten o habilitan el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Estas causales están consagradas en la Ley 1708 de 2006, artículo 16, y la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, las causales que están relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas, y dos, el segundo grupo es actividades ilícitas que terminan por transformar, por mezclarse con recursos generados de actividades ilícitas. Pues respecto de ambos grupos procede la extinción de dominio. Veamos cuáles son las causales. Veamos las relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas. La primera de ellas, según la ley, dice: todos los bienes que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Les doy un ejemplo cotidiano, también lo vemos todos los días. Los bienes que se adquieren de la actividad del narcotráfico, de la venta, el dinero que se recauda, etc. Es objeto de extinción de dominio. La segunda causal señala que los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción. Hay casos de desplazamiento de tierras en el que éstas se concentran en cabeza de una sola persona a través de intimidación, etc. Pues bien, esos bienes son objeto material y también pueden ser objeto de extinción de dominio, analizada por las circunstancias y demás. Así vemos que hay unos bienes del señor Odula que están siendo objeto de extinción de dominio precisamente. En tercer lugar, son objeto de extinción de dominio también los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos o objeto material de actividades ilícitas. No importa que el bien obtenido ilícitamente se transforme, se le dé visos de licitud, pues también procede sobre ellos la acción de extinción de dominio. En cuarto lugar, los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existen elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. En quinto lugar, los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Un ejemplo, la vivienda donde se expende la sustancia estupefaciente, el vehículo en el cual el arma o la sustancia estupefaciente es transportada, es objeto de extinción de dominio. En sexto lugar, los que, de acuerdo con las circunstancias en que fueren hallados o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas. Podría ser el caso de aviones o cualquier otro vehículo abandonados en cuyo interior se encuentren sustancias psicotrópicas. Por último, todos los ingresos, rentas, frutos, ganancias y demás beneficios derivados de los anteriores. No se escapa nada. El segundo grupo, que lo hemos denominado como de origen lícito
pero se afectan por su relación o vínculo con bienes obtenidos ilícitamente. Entonces, la ley señala que los de procedencia ilícita utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia también son objeto de extinción de dominio. Los de procedencia lícita mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. En décimo lugar, los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa. Es decir, si no se pudo sobre los bienes ilícitos, se procede entonces sobre los bienes lícitos de ese titular del derecho. Décimo, los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa. Es decir, si no se pudo contraer esos bienes de la persona, del titular de ese bien, porque alguien, un tercero, demostró que tenía mejor derecho sobre ellos, la Fiscalía o el Estado puede repetir sobre los de origen lícito de esta persona. En un décimo caso, los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al del bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible localizarlos, identificarlos o afectarlos materialmente. Por último, en el parágrafo señala la ley que también procede la acción de extinción de dominio respecto de los bienes objetos de sucesión por causa de muerte, cuando en ellos concurra cualquiera de las causales previstas en la ley. Claros los anteriores conceptos, entonces, ¿qué hacer cuando a nuestro despacho llega una investigación, una indagación donde se encuentre afectado un bien? Aquí es donde les voy a hablar entonces de la estrategia denominada por la Fiscalía Investigación Experta. Desde la Dirección Nacional de Fiscalías de Extinción del Derecho de Dominio se emprendieron acciones para mejorar la metodología investigativa, dando origen a lo que conocemos como investigaciones espejo. A través de esta estrategia se pretende articular las direcciones nacionales con las direcciones seccionales de Fiscalía de la siguiente manera. Una vez se inicie el ejercicio de la acción penal, paralelamente se adelantarán todos los actos de investigación tendientes a promover la acción de extinción de dominio, compartiendo elementos materiales probatorios que se recauden desde ese entonces, de tal suerte que cuando se realicen capturas en nuestros casos, se soliciten igualmente las medidas cautelares sobre los bienes provenientes de actividad ilícita por las cuales se investiga a determinado ciudadano. Con ello logramos efectividad, pues se evitará que los mencionados bienes desaparezcan, se oculten, se transformen, muden de propietario. Igualmente facilitamos de cierta manera la labor de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio para que de forma eficaz puedan adelantar la acción ante los jueces competentes. Se propone entonces que cada policía judicial que investigue el aspecto penal cuente con apoyo del Grupo de Policía Judicial de Extinción de Dominio en la seccional. Este podrá llevar a cabo todos los actos de investigación de que trata el artículo 161 del Código de Extinción del Derecho de Dominio, generando las actividades investigativas pertinentes y recaudando el material probatorio necesario para la apertura de la fase inicial de la acción extintiva. En ese sentido, deberán, en primer lugar, identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentran en causal de extinción de dominio, buscar y recolectar los elementos materiales probatorios que permitan acreditar los presupuestos de las causales o la causal de extinción de dominio que se invoque, identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes respecto de los cuales proceda causal de extinción de derecho de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados cuando los haya.
acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio, buscar y recolectar los elementos materiales probatorios que permitan inferir razonablemente la buena fe exenta de culpa. Una vez elaborada la iniciativa investigativa, que deberá compilar estos elementos materiales probatorios, deberá ser remitida a la Dirección de Fiscalías Especializadas de Extinción del Derecho de Dominio, donde realizarán un estudio de la misma y procederán, si es del caso, a requerir la presencia del policía judicial que inició la investigación, a fin de que exponga el caso ante la dirección y, si se encuentra dentro de los parámetros de la Ley 1708 de 2014, se ordene a un fiscal de esa unidad que dé inicio a la acción. Cuando la iniciativa llegue a estudio de ese fiscal, este estará ya frente a dos opciones. Una, continuar desarrollando actividades investigativas de afectación de derechos fundamentales, y dos, en el evento de estar completa la iniciativa investigativa, procederá a fijar la pretensión de extinción de dominio.